Hermanos, nuevamente, buenas tardes, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Motivados para escuchar la palabra del Señor? Amén. Médico de amor, dice la estrofa que cantábamos. Y creo que hoy venimos tan agradecidos con el Señor. Veo y el Señor sabe las dolencias de nuestro corazón, sabe qué necesidad pasamos todos los días, sabe aún qué vendrá en el fin de nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a deleitarnos en su palabra y purificarnos, porque sabemos que tarde o temprano todo esto pasará y lo único que nos vamos a llevar en esa vida, qué tan cerca estuvimos de Dios en esta tierra. Quiero hacerles una pregunta antes de comenzar como introducción al mensaje. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar de negocios o de dinero? ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer planes para el día de mañana? Creo que a muchos, ¿verdad? El Señor hoy nos va a hablar conforme a su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de las riquezas que se hacen debajo del sol? Las riquezas materiales. Siempre nos llevamos a cada uno de ustedes motivándolo a seguir adelante, y eso es muy importante porque Dios nos alienta, pero también Dios nos va corrigiendo parte de nuestra vida, hábitos que nosotros podemos tener y podemos estar invirtiéndolo de mala manera. Quiero que abren su Biblia y acompáñenme al Evangelio de Mateo 6. Ahí vamos a centrarnos en el Evangelio de Mateo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Quiero que se lleven el tema, hermanos, a sus casas y puedan reflexionar y meditar Dios y las riquezas que se hacen debajo del sol. Eso es el tema. Estaba pensando también durante esta semana, hermanos, creo que esto ha sido el sermón más rápido que he escrito. Siempre me ha llevado, ustedes saben que hace poco el Señor me ha llamado a la predicación, siempre me he tardado 15 días, por si no sabían. Pero esta semana la semana antepasada escribí este sermón tan rápido, no me costó tanto, pero quiero también decirle, hermanos, y creo que todos se van a poner en mi lugar, pero el entenderlo o comprenderlo, somos demasiado lentos acerca de las riquezas de este mundo. Lo sabemos superficial, pero muchas veces no lo entendemos a la profundidad que el texto muchas veces nos dice. Quiero leer Mateo 6, 19, y dice así la palabra del Señor. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio allá en el Sermón del Monte no requiere de una teología profunda, ni una enseñanza a fondo para poder comprenderlo. El Señor Jesús nos habla en sus enseñanzas del Sermón del Monte de una manera que nosotros lo podemos captar rápidamente. Y creo que lo que requiere de nosotros, amados hermanos, lo que requiere de nosotros realmente es una voluntad de querer aplicarlo. En otras palabras, ¿verdad? Obediencia, para ser más directo. Eso es lo que requiere el Señor de nosotros. En los textos son bien claros. Por ejemplo, Jesús habla de Jesús el divorcio, el amor hacia los enemigos, Jesús y los juramentos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Todo eso lo entendemos cuando vamos leyendo. Como hijos de Dios, esas palabras lo podemos entender. Y es por eso que nosotros requerimos y necesitamos, ¿verdad?, leerlo para poder aplicarlo. Quiero recordarles también, hermanos, antes de que, ¿verdad?, llevar el mensaje a su corazón, quiero hacerles recordar que Dios no está en contra de las riquezas, en absoluto, para nada. En Génesis 13:1,
13:2 también vemos cómo Abraham era un hombre riquísimo. Dice la Biblia que tenía oro, plata, muchas ovejas. Abraham era un hombre riquísimo. Salomón, pues ni se diga Salomón, el rey David, e incluso Job, cuando leemos la historia de Job, tenía 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes y 3,000 camellos y criados, siervos y siervas. O sea, fueron hombres grandes, hablando económicamente delante de Dios. ¿Por qué lo debería de estar Dios? ¿Por qué debería estar Dios en contra del dinero, en contra de las riquezas? ¿Por qué debería? Si dice el Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, toda esta creación que él hizo es de él. Incluso a Ageo 2:8 también el Señor, ¿verdad?, nos dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A veces se nos olvida que solamente somos administradores, que es otra cosa que tenemos que entender. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos da en esta vida. Pero sí podemos caer en incredulidad y Dios va a estar en contra de eso cuando nosotros ponemos primero las cosas materiales que a Dios. Son las cosas que Dios sí está en contra, porque a veces no le creemos a su palabra. Por ejemplo, yo he platicado hace poco con personas, decir que tienen necesidad, y creo que todos tenemos necesidad. Creo que nadie trabaja por placer, todos tenemos necesidad. Pero hay personas buscan el pretexto de decir: hoy no voy a poder congregarme porque necesito sacar un proyecto, necesito trabajar, mi economía está mal. Desgraciadamente, esas aplicaciones o esos pretextos no sirven delante de Dios. No sirven delante de Dios porque caemos en incredulidad, porque creo que ignoramos el texto de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero en verdad lo creemos. En verdad, cuando estamos actuando como actúa el mundo, no estamos apropiados de ese texto, porque si estuviéramos apropiados de ese texto, lo pondríamos a Dios en primer lugar. A veces poner a Dios en primer lugar, aparentemente necesito trabajar. Vivimos en un mundo y tenemos un pensamiento donde a veces el miedo nos invade. Pero cuando nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice y lo ponemos en práctica en nuestra vida, rompemos una naturaleza que no es de este mundo. Y hasta cuando nosotros empezamos a vivirlo, a aplicarlo y a empezar a entender los textos realmente, cómo Dios lo hace, y realmente lo vivimos, empezamos a conocer los caminos de Dios. Es por eso que Dios sí está en contra cuando nosotros ponemos las cosas de este mundo que a Él. Porque si forzadamente, hermanos, vivimos en una sociedad, vivimos en un país donde el trabajo abunda, la sociedad de este mundo solo piensa en el dinero, en el dinero, en el dinero. Quiero decirles que si forzadamente nos hacemos ricos, esa misma riqueza nos puede llevar a la desgracia. Porque dice Dios allá en el Salmos que Dios deshace como polilla lo más estimado del hombre. En eso el Señor quiere ahora exhortarnos a todos nosotros en qué estamos poniendo nuestras miradas. Y quiero que me acompañen a Lucas 12, 15 al 21. El Evangelio de Lucas 12, del 15 al 21, quiero leer la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó del rico insensato. Ya todos lo sabemos, quizás lo que estoy haciendo es recordarles lo que el Señor dice en su palabra. Quiero leer Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Si ven ustedes allí en el 18, dicen, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mío, mío, mío. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuántas personas, y que Dios nos libre, verá, de esos tipos de pensamiento, pensar y llegar, ¿qué será de mi vida cuando llegue a 60 años? Realmente tengo que estar estabilizado, una buena casa, quizás un buen ahorro, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero cuando ponemos esa preocupación, ese afán, y como me dicen muchos, y eso me lleva a mí a animar a todos ustedes, muchos me dicen, esfuérzate para cuando llegas a 60, 70 años ya no tengas de qué trabajar, ya tengas el dinero. Y yo siempre a veces le pregunto, ¿de ahí qué sigue? Ya que tenga todo, ¿qué sigue? Y pues muchos se quedan callados y dicen, pues no, pues es vanidad. Uno, dos. Y si Dios nos llame en el transcurso del que estamos afanados, nos llame a su presencia, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a decir cuando nos encuentre afanados en esta vida? Y a veces se nos olvida también, se nos olvida que somos sombra en este mundo. Vamos de paso, somos peregrinos y se nos olvida y nos empezamos a estancar a lo que Satanás empieza a ofrecer por medio del mundo. Por decir, el salmista David, allá en el Salmos 39, quiero leerlo rápidamente. Salmos 39, como David dice que la vida es como la sombra. Salmos 39 del 5 al 6. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, detente, medita. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ciertamente en vano se afana. La palabra afana es esforzarse, un esfuerzo a veces vano. Es ahí donde dice amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. ¿Cuántos hombres, cuántas personas viven con ese pensamiento de afanarse día tras día? Y Salomón, quiero también entrelazar esos textos. Salomón dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Como la palabra de Dios nos exhorta muchas veces, la palabra de Dios nos corrige porque es Dios hablando en nuestro corazón. Para muchos de nosotros, quizás cuando Dios nos corrige de esta manera nos sentimos mal. Pero si realmente nosotros hemos decidido servir a Dios, aceptemos la corrección de nuestro Creador, porque cada corrección que Él hace siempre va a ser para nuestro propio bien, para que nos vaya bien. También podemos afanarnos, llegar 60, 70 años y quizás podemos llegar a tener lo que el mundo ofrece. Pero para eso tenemos que sacrificar muchas cosas y cuando ya sea 60, 70 años podemos lamentarnos, podemos decir, tengo el dinero pero no vi a mi hijo crecer, porque eso es lo que pasa, dedicar mucho tiempo al trabajo, a los afanes del mundo,
perdemos la dedicación de nuestros hijos, ya no convivimos, los vemos crecer. Le doy gracias a Dios que ahorita he trabajado poco y aún así he mirado de la noche a la mañana a mi hijo más grande. Y ahora si nos afanamos, no vamos a ver cuando van a estar ya adultos mayores. Y el problema de tener ya esa edad y llegar al éxito, vamos a tener más problemas, porque ahorita podemos corregir a nuestros hijos a tiempo, encaminarlos en los caminos del Señor, hablar con nuestros hijos que hay un Dios quien gobierna los cielos y la tierra. Tenemos esa responsabilidad, principalmente nosotros como padres tenemos esa responsabilidad a nuestros hijos, enseñarles en el camino del que deben de andar. Es por eso que no es cierto que cuando lleguemos a la cúspide nos va a ir bien. Eso es mentira de Satanás. Eso es lo que él quiere, engañarnos para que nosotros vivamos descuidados en la ausencia de Dios. Es por eso que Filipenses nos dice, por nada estáis afanosos. Creo que a muchos de nosotros nuestro texto favorito va, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tenemos la palabra del Señor. El Señor sabe que nosotros a veces caemos en miedo, caemos en la desesperación de el día de mañana, ¿qué nos puede venir? Eso es normal. Todos tenemos miedo en ese sentido, pero la misma palabra tiene que ser quien nos fortalezca nuestro corazón. Miren, hacer planes no tiene nada de malo. Nosotros tenemos que hacer planes el día de mañana, una casita, un ahorro, no está nada de malo. El Señor no está en contra de eso. Lo que está en contra es cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y empezamos a afanarnos y afanarnos. Creo que nosotros podemos también decir, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, como dice Santiago, o muchas veces decirle a Dios, Señor, si es tu voluntad. Esas son las palabras que Dios quiere oír de nosotros, porque Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Mediten y meditemos en esa palabra. Cuando el Señor, nosotros hagamos nuestros planes, Él lo va a firmar conforme a su voluntad. Hace poco tuve un pensamiento de envidia, casi, hace 1 año, 2 años atrás más o menos. Empecé a ver a personas que le iban bien en la vida, les iban mejor, personas que viven en el mundo. Empecé a ver y dije, oye, este está triunfando más que yo, trabaja menos o trabaja los domingos y ¿qué está pasando conmigo? Y yo sigo en la misma. A veces el miedo nos invade. Y Jeremías, y cuando leí Jeremías 12, que por cierto no lo había leído, me levantó el ánimo. Y Jeremías dijo, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué les va bien? Jeremías hizo esa pregunta. Bueno, la misma palabra lo corrigió a Jeremías y nos corrige a nosotros. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Es por eso que también hoy leí lo que decía dice el Salmo 73, versículos 2 y 3, cuando Asaf dijo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y si sigue leyendo el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando ya empezamos a armar el cuadro y cómo termina un impío aparentemente bien, con lujo, con dinero, no terminarán bien. Eso lo dice la palabra. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, Señor, perdóname por estar pensando esas cosas. Y cambiamos ya nuestro modo de pensar.
Es por eso que el Señor también nos exhorta en el versículo del 19, no hagan tesoros en la tierra, no hagamos, ¿verdad? No hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nosotros podemos hacer y de repente ya no tenemos. ¿Cuánta gente ha pasado, que me han platicado, allá en el estado de Chiapas? Hay personas que han hecho sus casas bajo el sudor de su frente, pero forzadamente, sin buscar a Dios, sin nada. Hoy con la delincuencia llegan, invaden las casas y se meten adentro y ellos ni siquiera pueden vivir dentro. Lo único que acarreamos muchas veces es desgracia cuando sacamos a Dios fuera de nuestra vida. Y el versículo 20 dice, mas hagamos en el cielo, hagamos tesoros en el cielo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Viviendo la vida como el buen samaritano. Ahí tiene que entrar la aplicación de nuestra obediencia. Aplicar nuestra vida y ser como el buen samaritano. Quiero leerlo, hermanos, para que se lleven la palabra de Dios y meditemos en el Evangelio de Lucas 10, 25 al 37. Y dice, lo voy a leer desde el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, las cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Vieron la actitud del buen samaritano? No dijo, pues sí, que te vaya bien, Dios te ama. No, el samaritano actuó con bondad, aplicando las riquezas de este mundo. No conocemos en sí el samaritano, pero sí lo que sabemos es que Dios se manifiesta de esa manera cuando nosotros aplicamos eso a nuestro prójimo, ayudando a los demás económicamente, con hechos, no con palabras, con hechos, porque eso es lo que cuenta delante de Dios, eso es lo que realmente a Dios le interesa. Y como dice la palabra del Señor, fuimos creados, hechura suya para todas buenas obras. Eso es lo que debe salir de nosotros. Creo que muchos también, a muchos se les ha revelado la parábola de Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios no solo nos ha prometido la vida eterna, nosotros ignoramos esa parte. Cuando nosotros estudiamos, empezamos a profundizar un poquito, vemos a Dios ofreciéndonos coronas, galardones, nuevos nombres. Hay muchas cosas que Dios ofrece y que nosotros a veces ni lo entendemos. La vida eterna es muy punto y aparte. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero nuestras obras, el día de mañana que partimos de este mundo, nuestras obras irán detrás de nosotros, porque por eso vamos a ser beneficiados en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, vale la pena invertir en el reino de los cielos, vale la pena porque cuando nosotros partimos de este mundo, ninguna obra de lo que hicimos aquí nos vamos a llevar. Yo nunca he visto a un rico que lleve un carro de mudanzas tras de ellos. No, nunca he mirado yo que alguien lleve una mudanza o que lleva una casa. No, todo se queda.
Pero nosotros como hijos de Dios, el día de mañana que partimos de este mundo, la gente no mirará nada delante de nosotros. Pero Dios sabe qué hicimos en este mundo y por lo cual seremos recompensados conforme a lo bueno y a lo malo que hicimos aquí. Incluso Marcos 9:41 también nos dice, aún un vaso de agua que demos en el nombre del Señor Jesús tendrá su recompensa. Pero ignoramos eso, ignoramos que el Señor nos recompensará por todos esos detalles, pero aquí está la importancia de su palabra. Es por eso que vale la pena invertir en el reino de los cielos. Hacer amigos por medio de las riquezas injustas. También el Señor nos dice que hagamos amigos por medio de las riquezas injustas, como dice Lucas 16:9, y no se refiere a que hagamos fraude para ganar a Dios o ganar a nosotros. No se refiere a eso, sino que usemos nuestras riquezas temporales injustas a que todo esto se va a quedar aquí. A eso se refiere, no se refiere a que hagamos fraude, no, nada de eso. Trabajemos honradamente, pero que trabajemos, que usemos esas riquezas que tenemos, ese salario que cobramos, saberlo invertir. ¿En qué lo invertimos? Lo usamos para nuestro propio ego, para nuestro propio orgullo, para mí, o estamos aprendiendo a compartir a los demás. Meditemos en eso. Es muy interesante la palabra del Señor, cómo enlaza allá en 1 Timoteo 6, ese es el 6 del 8 en adelante, ahí van a ver ustedes el paralelismo que hay entre Lucas 16:9, para que cuando tengamos tiempo, ¿verdad?, podemos meditar en esos textos. Y creo, hermanos, que todo esto es para nosotros los creyentes principalmente. A nosotros los que hemos decidido servir a Dios, es para nosotros esta palabra. No es para el impío, porque el impío, toda obra que él mira, Dios mira delante de él, son trapos inmundos. No hay nada bueno en una persona que ha creído. Pero nosotros como creyentes tenemos que ir aspirando un peldaño más, hasta que lleguemos conforme a la gracia que el Señor, ¿verdad?, nos ha dicho, que crezcamos cada día más, que conozcamos a Él. Y si tu condición, ahora va la parte que nos gusta, ¿verdad? Y si tu condición es bajo económicamente, tampoco tengas miedo. El Señor dice en su palabra, yo no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que dice el Señor. Si tu condición es bajo, no te preocupes, no tengas miedo. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los hombres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cómo Dios se manifiesta en este mundo? Les quiero contar un caso que vi hace poco. Yo trabajo en lugares donde customer, ¿verdad?, de gente de dinero, y veo a las personas cuando están estresados, empresarios están estresados, agarran su carro, agarran sus pelotas de golf y se van a distraerse allá, a anestesiar, ¿verdad?, muchas veces la preocupación y todo. Pero ¿qué hay de esas personas que no tienen nada de eso? Es más, a veces no hay ni para comer. ¿Qué nos queda más que clamar a Dios? Es por eso que Dios se manifiesta más en los pobres, porque el pobre que dice, Señor, pues no tengo nada, ayúdame. Clamamos muchas veces a Dios. Es por eso que en nuestra pobreza nosotros podemos encontrar a Dios. También es muy interesante cómo el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, ¿verdad?, pero las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostarse, ¿verdad?, su cabeza. Incluso si leemos, ni se halló lugar en el mesón para él. ¿Por qué? Porque un Dios que hizo todo vino y vivió de esa manera. Solamente vino y nos enseñó la humildad. Él nos vino a enseñar realmente qué es la humildad, y no necesitamos tener dinero para encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es amigo
del hombre pobre arrepentido. Eso es lo que Jesucristo nos vino a enseñar a cada uno de nosotros. Hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Tenemos arma que el Señor nos ha dado. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Versículo 5 de Salmos 37. Proverbios 16:3 también dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y si seguimos leyendo el Salmos 37, en el 37:25, ese es mi texto favorito. Cuando a veces el miedo me empieza a invadir, ese es mi texto favorito. Dice el Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido. Ni mis hijos van a mendigar pan siempre y cuando yo tenga a Dios en primer lugar. Y tengo que creerlo porque el Señor es fiel a su palabra. Eso es la importancia de traer a la memoria las palabras de nuestro Dios. Aprendamos a confiar, hermanos, y agradecer con lo que tenemos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6:8-9. Y a renunciar a lo que el mundo ofrece también. Hermanos, tenemos que aprender a renunciar a lo que el mundo ofrece. El mundo nos ofrece un buen salario. El mundo nos ofrece que trabajemos los domingos. Satanás es bien astuto. Tiene armas para que nosotros vayamos descuidándonos y cuando menos lo esperemos podemos estar hasta el suelo. Satanás usa estrategias porque no tenemos un enemigo que no tiene poder. Sí tiene poder, tiene sabiduría diabólica, las tiene para hacer caer a cada uno de nosotros. Y nadie cae de la noche a la mañana. Nadie, dice Proverbios, ¿verdad? Que el hombre viene, tiende su camita y luego se acuesta. ¿Cómo empieza Satanás a un día de trabajo, un día cuando toca estudios, un día del domingo? Hermanos, tenemos que venir los domingos principalmente a hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es un mandamiento. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, delante de Dios, que es vuestro culto racional. Eso Dios ya lo ha establecido y nosotros tenemos que aprender a confiar, a seguir hacia adelante de la manera correcta. Creo también, hermanos, a veces el Señor nos exhorta muy duro, ¿verdad? Pero no se sientan mal. No se sientan mal, ¿por qué? Porque Dios quiere formar en nosotros carácter, que formemos nosotros dominio propio, que en el mundo no nos vengan y nos dominen conforme a su rudimento de ellos. No, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, porque cuando confiamos es cuando conocemos realmente cómo piensa Él. En Filipenses 3:7, a muchos de ustedes creo que están apropiados de este texto también. El mundo a veces nos ofrece un mejor salario, nuevamente, un mejor proyecto, pero a veces tiene uno que sacrificar la familia y a Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice, allá en la carta a los Filipenses, nos dice en el capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Necesitamos tener un sacrificio para Dios. Todo obediencia a Dios requiere de nosotros sacrificar este mundo. Eso es muy importante que nos lo tengamos en la mente. Hay cosas que tenemos que aprender a perder para ganar
a Cristo. 4:12 y un texto muy favorito que todos usamos en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos un texto bien conocido a través de las aflicciones, a través de la enfermedad, lo usamos y eso es correcto, porque Dios nos fortalece. Pero realmente el apóstol Pablo aquí estaba hablando sobre la situación económica. En el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean cómo Dios quiere que pensemos, que sacrifiquemos al mundo. Son cosas que realmente no valen la pena. Son gozos temporales. Son gozos temporales. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo esto pasará. Y es por eso que nosotros tengamos que oír la voz de Dios y muchas veces nos tiene que exhortar. Hace poco estaba pensando lo que estábamos hablando, muchas veces tenemos que sazonar nuestra palabra con sal, pero en estos términos no se puede sazonar. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan bonito, justificando nuestros pecados, nos empezamos a sensibilizar y a acostumbrar, pues nos tratan bien, ¿no? Dios tiene que tratar de la manera como Él es, de la manera como Él nos debe de tratar. Nos ama, pero también nos corrige. Como nosotros a nuestros hijos, cuando se están portando bien, los amamos, los abrazamos, pero cuando se portan mal, también ahí viene el cinturón arriba de ellos. Hay dos maneras. Entonces, es lo mismo que hace Dios con sus hijos. ¿Para qué? Vamos a lo mismo, para que conozcamos a Él principalmente y que no vivamos afanados conforme a este mundo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Llévese esta palabra a su casa, porque dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente está viviendo Dios en tu vida o estás afanado en el mundo? Reflexiona, ¿verdad? Tenemos toda la tarde para reflexionar y a seguir adelante, ¿verdad? Conforme a lo que Dios ha dicho. Hermanos, que el Señor los bendiga.